Y entonces llegamos a la cultura helénica, a Grecia, ¿verdad? Eh, Grecia era politeísta, es decir, tenía un panteón diverso de dioses, ¿verdad? Y todos esos dioses eran sexualmente voraces. Tenían relaciones entre ellos y con los seres humanos. De las relaciones de los dioses con los seres humanos surgían héroes, ¿verdad? Como Hércules, ¿verdad? Adonis, que eran de naturaleza semidios. Una de esas diosas famosas es la diosa Afrodita, que vamos a estar mencionando. De la diosa Afrodita, de su nombre, viene el término afrodisíaco. De ahí es donde deriva esa palabra. Afrodita tuvo relaciones con diversos personajes mitológicos, Ares, Apolo, Poseidón, Dionisio, Adonis, etc. Y tuvo muchos hijos, tales como dios Eros, como Deimos, como Fobos, que son los planetas de Marte, como Príapo, como Himenio. Es decir, era la diosa voraz de la sensualidad, de la sexualidad, esta diosa Afrodita. Eros, que era su hijo, la palabra Eros significa deseo, en el griego deseo, es el dios del amor y del sexo, como ya mencionábamos en Grecia, hijo de Afrodita y del dios Ares. Y en Roma pasó a ser Cupido. Entonces hay un sincretismo, Eros y Cupido. Eros tenía otros hermanos que se llaman los Erotes, como Potos e Hímeros, que también se sabe que jugaban un papel como patrones, estos tres Eros, Hímeros, Potos, en las relaciones homoeróticas, o sea que eran como dioses patrocinadores de las relaciones homosexuales. También tenemos el concepto en Grecia de la tríada homoerótica, en donde tenemos a Eros, a Hermes, que Hermes en Roma era Hércules, y a, perdón, Hermes era el mensajero, Hércules es Heracles. Eros, Hermes y Heracles son la tríada homoerótica, que son figuras, ¿verdad? Divinas, en el caso de Hércules un semidios, que pueden tener relaciones sexuales con muchas mujeres. Por ejemplo, en el caso de Hércules, la leyenda decía de Heracles que podía satisfacer en una noche a 50 mujeres, pero también tenían amantes masculinos y le transmitían a sus amantes masculinos virtudes como belleza, fuerza, elocuencia, lealtad. Se los transmitían a sus amantes masculinos. Aquí tenemos una mezcla de más bien de características bisexuales en muchas de estas figuras en Grecia. Afrodita, la diosa del amor, de la fertilidad, de la belleza y del placer. Ya dijimos que su nombre de su nombre viene la palabra afrodisíaco. El nombre Afrodita viene de la palabra griega que significa espuma, porque la mitología dice que Cronos peleó con su padre Urano y le cortó los genitales, los tiró al mar y estos formaron espuma. Y de la espuma de los genitales de Urano, del afros de la espuma, surgió Afrodita. Podemos rastrear el culto a la diosa Afrodita que vemos aquí, aquí a la izquierda. Surgió de la diosa fenicia Astarte y del culto a la diosa Ishtar, ¿verdad? O sea, que era una diosa semítica, que a su vez viene de Inanna. Entonces podemos rastrear el origen de Afrodita a Ishtar y a Inanna. Estas diosas, además de ser diosas del amor, del placer, de la pasión, eran también diosas guerreras. Entonces tienen todas esas naturalezas. Aquí vemos en este jarrón una representación de Afrodita entrando en relación con Adonis y atrás está su hijo Eros tutelando esa unión. La Grecia clásica va más o menos del 500 al 200 antes de Cristo, antes de la era común, y ahí surgieron filósofos muy conocidos como Aristóteles, Arquímedes, Platón, Sócrates, además de muchos escritores y poetas, dramaturgos, y en todas las obras de estos dramaturgos o de estos pensadores también permeaba la sensualidad, la sexualidad, estaba presente en obras escénicas, en el teatro, en obras artísticas, donde los griegos expresaron mucho su sexualidad y sus costumbres sexuales en sus formas de expresión artística. Una característica importante de Grecia es el culto al cuerpo. Si bien se favorecía la vida familiar, que era importante, los griegos eran muy liberales en cuanto a la sexualidad. Los hombres valoraban particularmente la forma corporal, entonces aquello de mente sana en cuerpo sano es un dicho griego, ¿verdad?, que le da importancia a la salud y a la forma física. De hecho, uno de los deportes más importantes es la lucha griega que se practicaba al desnudo.
los ejercicios se hacían al desnudo, la lucha se practicaba al desnudo y era como un culto a la forma del cuerpo. Una de las formas de lucha hacia el desnudo se llamaba palé, que podía tener formas ya fuera sobre el suelo o vertical. Se practicaba en diferentes festivales, como las fiestas panhelénicas. Lo mismo que el pancratión. El pancratión era otra forma de lucha, pero más violenta. También se practicaba desnudo. Y estas formas de lucha se introdujeron desde el 708 antes de la era común en los juegos panhelénicos y entre ellos las Olimpiadas. Las Olimpiadas eran uno de los juegos panhelénicos, de ahí vienen las Olimpiadas. Y casi todos los deportes que se practicaban en estas Olimpiadas y en los juegos panhelénicos eran al desnudo. Casi todos excepto el montaje en carros, que ese no se practicaba al desnudo, por lo mismo, porque era importante la forma del cuerpo, honrar la forma del cuerpo. La sociedad griega entonces era una sociedad homosocial, en donde se estimulaban las relaciones entre los hombres, la musculación, etc. Los hombres ricos retrasaban su matrimonio, el tiempo de su matrimonio. No se incluía a las mujeres en este tema de las interrelaciones sociales, porque la mujer tenía un estatus bajo en Grecia, lo mismo que en Egipto y en otras partes. La desnudez se expresaba en el deporte, como ya vimos, en el arte. De hecho, por si no lo saben, la palabra gimnasio, que es el lugar donde se hace ejercicio, viene del griego gimnos, y gimnos significa desnudo, para que ustedes vean cómo está relacionado todo esto. También eran comunes los simposios, aunque la palabra simposio actualmente significa un congreso o una reunión. Los simposios en griego y en Grecia eran realmente reuniones que se hacían después de las cenas para tomar juntos los hombres amigos y dialogar, discutir, divertirse. Podían ir mujeres que lo que se encargaban eran de entretener a los hombres con música o con otras artes, como vemos aquí tocando el aulos. Y en estos simposios llegaban hombres a tomar juntos, en una forma de socializar y también de presentar hombres jóvenes a la sociedad. En cambio, la mujer en la sociedad griega tenía un estatus inferior. Ya vimos que se daba así en Egipto, ya vimos que se daba así en Israel. Las mujeres eran propiedad de los hombres prácticamente, tenían muy pocos derechos por encima de un esclavo. Los familiares masculinos y los esposos después eran los que dominaban a las mujeres. En las casas las mujeres estaban en aposentos especiales para ellas y no podían salir libremente, o sea, tenían que ir acompañadas o protegidas de alguna manera. Se sabe que, había dos grandes ciudades griegas que eran Atenas y Esparta, que en Esparta las mujeres tenían un poco más de liberación que en Atenas, pero en general las mujeres tenían un muy bajo perfil social, y si una mujer cometía adulterio, el esposo estaba obligado a divorciarse. En cambio, el esposo podía divorciarse sin motivo y era muy libertino, como ya vimos. Esta sociedad griega tiene varias características en cuanto a su sexualidad que la definen: la homosexualidad, la bisexualidad, la prostitución y la pederastia. Se consideraba que la naturaleza humana era principalmente bisexual, así que el sexo entre hombres era bien visto y era aceptado. Se trataba de que la homosexualidad no alterara la vida familiar, pero era bien vista. Hasta cierta edad los jóvenes podían ser homosexuales y después casarse con una mujer y cambiar a rol heterosexual. Aquí vemos a Hércules, que es de nuevo Heracles. Hércules es la forma romana, que era uno de estos semidioses de naturaleza abiertamente bisexual. Entonces no era que el ser humano fuera homosexual o heterosexual, sino que más que todo se reconocía una naturaleza bisexual para el ser humano. También era común que se utilizaran las parejas de hombres, las parejas románticas de hombres y sexuales en el ejército. Por ejemplo, la muy famosa banda sagrada de Tebas estaba conformada por 150 parejas de hombres, ¿verdad? De hombres que eran pareja entre sí, eran 150 parejas. ¿Y esto para qué? Para fomentar la fidelidad, la solidaridad, el cuidado mutuo entre los soldados. Entonces por aquí vemos, por ejemplo, esta muestra de la solidaridad entre los hombres de la banda sagrada de Tebas. Y aquí vemos, por ejemplo, en la Ilíada el caso muy famoso de Aquiles y Patroclus. Aquiles está cuidando a Patroclus y sanándolo de una herida. Estas parejas de hombres eran normalmente una pareja de un hombre mayor y una pareja de un hombre más joven, pero entonces eran parejas homosexuales
que formaban esta banda de élite y era común, ¿verdad?, que esto se practicara en la milicia. También en Grecia tenemos el origen del lesbianismo. Safo era una poetisa que vemos aquí en este jarrón, en esta pintura, que escribió muchos poemas en donde se recalca la atracción hacia la mujer. También da un papel a Afrodita como una diosa protectora de este tipo de relaciones. Y esta poetisa, que también hay controversia al respecto de ella, vivió en la isla de Lesbos, ¿verdad? Que es una isla en Grecia, perdón. Actualmente también se le conoce como Mitilene. Y de ahí viene el término lesbianismo, de Lesbos, de la isla de Lesbos. Pese a que conocemos esto, hay muchos otros temas de la sexualidad femenina que no se conocen bien. No hay tanta información acerca de la sexualidad femenina griega como de la sexualidad masculina. Y eso es algo que vemos en muchas otras culturas. Sabemos mucho más porque eran más abiertas, de los detalles de la sexualidad masculina que de la femenina en muchas otras culturas, no solo en la griega. El amor entre hombres adultos no era tan bien visto porque se suponía que una vez que el hombre crecía se hacía heterosexual, ¿verdad? Entonces era más estigmatizado, no por la parte del sexo, vuelvo y repito, sino porque tenemos aquello de la dualidad de roles que habíamos visto entre lo activo y lo pasivo. Entonces ya los hombres adultos de igual estatus, no era bien visto que entre ellos, entre hombres adultos, hubiera relaciones, porque entonces uno tenía que ser la parte pasiva, ¿verdad? Entonces va por ahí el asunto, por la cuestión del poder. El tema de la práctica de la homosexualidad parece que era común a toda la polis, a todo el pueblo. Y en resumen parece que en Grecia no se diferenciaban las orientaciones sexuales, ¿verdad? No había algo así como el concepto de orientación sexual, sino que esta podía cambiar en diferentes épocas de la vida y era aceptada socialmente. Las relaciones sexuales entre hombres se practicaron en el deporte, en la milicia, en el arte. Vemos lo de la dualidad que ya les expliqué. También en Grecia era común la prostitución, ¿verdad? Tanto de hombres como mujeres. Había cortesanas, que era como el estatus de la geisha japonesa, y otras de más bajo perfil como las concubinas. Las cortesanas eran estas que podían ir a entretener, por ejemplo, a los simposios, y no estaba mal visto que los hombres visitaran cortesanas. Las concubinas, en cambio, eran prácticamente esclavas, ¿verdad? Esclavas trabajadoras del sexo. Los prostíbulos callejeros estaban identificados siempre con falos pintados o con falos de madera. Finalmente, otro concepto muy importante en la sexualidad griega es el de la pederastia. La palabra pederastia viene del griego paidos, que significa joven, es decir, la pederastia es la atracción hacia los hombres jóvenes. Normalmente había un mentor de mayor edad, de mayor dinero, que tomaba a un pupilo joven como su amante. Y este pupilo, pues, aunque eran hombres jóvenes y aunque se prohibía antes de la pubertad, las familias normalmente buscaban a un pederasta que pues fuera el mentor de estos jóvenes, ¿verdad? Erastes era el adulto masculino de la relación y Erómenos era el hombre joven, usualmente un adolescente, como vemos en estos frescos en un simposio. Aquí vemos a Courus, que es el joven idealizado, una estatua del 530 antes de la era común, y aquí vemos una relación pederástica. Sin embargo, las leyes atenienses reconocían el libre consenso para estar en esta relación y que hubiera una edad mínima. Es decir, la pederastia en Grecia no es igual a lo que llamamos pederastia el día de hoy. El día de hoy se conoce como pederastia cuando es una relación abusiva con un menor de edad. Pero en este caso se exigía cierta edad y que hubiera consentimiento mutuo. Incluso las familias daban el consentimiento. Entonces, aunque la palabra es la misma, no implica lo mismo que implica hoy. Entonces vemos que la sociedad griega era bastante compleja y diversa. La herencia griega pasó después al mundo romano, al Imperio Romano, y eso lo veremos en la siguiente sección de la videoclase.